Lo hemos oído. A la ciencia se llega haciéndose preguntas. Y aquí estamos para hacérnoslas todas. Y las preguntas de hoy están relacionadas con cómo la sociedad bien se sirve de la ciencia o bien la niega, según el momento histórico, para justificar determinadas conductas. Recordamos que la ciencia nos ayuda a entender el mundo, por tanto, en sí misma no es ni buena ni mala. Sus usos es lo que a veces pueden llegar a ser perjudiciales. Empezamos el nuevo programa con Ciencia Tranquila y, si es posible, divirtámonos con ella. Un título posible para el programa de hoy podría ser Hablemos de sexo y esas cosas, aunque también podríamos titularlo ¿Sexo? ¿Qué sexo? A vuestra elección. Buenas tardes a todos, todas y todes. No sé si os pasa, a mí me escandalizan esas actitudes irrespetuosas hacia lo que algunos seres que se consideran excelentes deciden clasificar como diferente, algo que siendo natural identifican como anomalía, y se empeñan en convencernos de que no debe tratarse como normalidad, sino que debe corregirse. Me escandalizan porque siempre indican una mirada de superioridad y, por tanto, con cierto grado de desprecio. Me viene a la cabeza un ejemplo donde se dan todos los elementos, la diferencia como anomalía y el desprecio. Se trata de esas manifestaciones que hizo el exjuez Javier Borrego en un acto organizado por Vox el pasado verano, mofándose de las personas trans. Sentenció: me llamo Francisca Javiera y soy mujer. Muchas gracias, han respetado mi identidad de género. Es que la jornada iba de eso, de darle vueltas una vez más a lo censurable que entienden algunos partidos que es eso de la identidad de género. Lo dicho, me preocupa ese discurso de la extrema derecha contra la comunidad LGTBIQA+, con lo que implican todas sus letras, y me surgen muchas preguntas al respecto. Voy a intentar responder algunas de ellas que espero sean de interés para quienes estáis escuchando, ahora en directo o a través de los canales de ebooks o YouTube en cualquier otro momento. Estábamos en la burla hecha por el juez Borrego al no aceptar que una persona pueda percibirse a sí misma con distinto sexo del que nació. Lo triste del señor Borrego es que, con su actitud y la de algunos más, convierten en un calvario la necesidad de reconocimiento legal y social al que cualquier persona tiene derecho. Efectivamente, es que esto va de derechos. El hecho de no poder saber qué siente una persona que no se identifica con su sexo de nacimiento no invalida que se respeten sus derechos. ¿Por qué nos atrevemos a calificarlo de desviación de la norma? ¿Por qué nos arrogamos el privilegio de corregir lo que pensamos que son anomalías? Hoy nos preguntamos, entre otras cosas, si la ciencia avala esas conductas. Características como la apariencia, la forma de hablar, los comportamientos o los gestos es lo que llamamos expresión de género. Es lo primero que mostramos y vemos de las personas y, por tanto, el primer filtro por el que pasan los prejuicios. La expresión de género se convierte en la primera barrera de discriminación. En nuestra sociedad se espera que las mujeres sean femeninas y los hombres masculinos, pero la verdad muestra que no hay exclusivamente dos expresiones de género, masculina o femenina, sino muchas más. En el día a día se observa que cada persona nos vestimos de una manera, hablamos de una manera, gesticulamos de una manera, nos comportamos de una manera, etc. Y todas estas expresiones no implican que tengamos una orientación sexual específica, o quizás sí, a elección. Pongamos algo de música de Richard Strauss, el preludio de Así habló Zaratustra.
Espero que esta música os haya evocado la prehistoria, aunque solo sea por identificarla con aquellas imágenes de la película 2001, Una odisea del espacio. Para quienes no la hayáis visto, mostraban algunas escenas algo así como el despertar de la especie humana. Personalmente me sirve para hacerme una primera pregunta. ¿Eso que llamamos diversidad sexual es una invención cultural reciente? ¿Nos trasladaremos al Paleolítico o no? No estamos hablando de personas de aspecto simiesco, sino de aquellos primeros Homo sapiens que llegaron a Europa y que eran anatómica y cerebralmente iguales a nosotros. Les gustaba lo mismo, es decir, no tenían casas como las nuestras, pero nada en lo que se refiere a lo que entendemos con ser persona les diferenciaba de cómo somos en la actualidad. Eso no lo digo yo, lo explicaba el año 2010 Marcos García Díez, actualmente profesor de prehistoria en la Universidad Complutense de Madrid, cuando hablaba de la exposición Sexo en Piedra, organizada por la Consejería de Cultura de Cantabria y por la Fundación Atapuerca. Y seguía García Díez en unas declaraciones al Diario Público, abro comillas. Si lo vinculamos a la etnografía y miramos los grupos primitivos actuales, la homosexualidad existe, por supuesto, y en el Paleolítico también existía, pero no se ha estudiado por una cuestión de mentalidad, porque llevamos siglos con la idea de la familia en la cabeza. Yo creo que dentro de 10 o 15 años se hablará de ello con naturalidad. Cierro comillas. Muy optimista se mostraba el científico. ¿Cómo explicarle que en algunos foros todavía se niega la evidencia después de los 15 años pasados? A pesar de que estos grupos que deciden mantenerse en sus 13, a la vista de todos los restos prehistóricos encontrados, se sabe que la homosexualidad era una práctica común y que lo que ha ocurrido es que por nuestros prejuicios morales o religiosos se ha estudiado poco. Ha sido un fallo del directo. Sigamos con nuestro tema. Ya que hablamos... Bueno, se me ha saltado. Disculpadme, estos son los nervios. Sigo. Desde el siglo XIX, el estudio de la prehistoria, luego nos quedaremos cortos. Desde el siglo XIX, el estudio de la prehistoria se ha basado en considerar la sexualidad exclusivamente desde el punto de vista de la reproducción. Un error que se demostraba en los múltiples artilugios que se mostraban en la exposición que citaba antes, datados hace decenas de miles de años. Por su parte, Eduard Carbonell, codirector de los yacimientos de Atapuerca en aquel momento, decía en el mismo artículo, abro de nuevo comillas, en los mamíferos y en concreto en los primates se da la homosexualidad y nosotros hemos heredado toda la variabilidad del comportamiento sexual del género Homo. Cierro comillas. Eduard Carbonell, que también fue director del Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social, publicó el mismo año 2010 el libro El sexo social, en el que respondía a algunas cuestiones sobre el vínculo entre sexo y relaciones sociales, y también sobre si siempre hemos vivido de igual manera nuestra sexualidad humana. Termino con una obviedad que recuerda su libro. La sexualidad es mucho más antigua que las primeras herramientas de piedra. Según sus investigaciones, parece que ya en nuestras primeras manifestaciones culturales había diferentes formas de practicar sexo. Y queda claro, ya entonces, la práctica sexual no estaba ligada exclusivamente a la reproducción, sino que tenía una dimensión social. Podemos decir que es un tipo de relación social.
Hablemos de lo que nos dicen las ciencias naturales y sociales sobre esta diversidad. Antes, algo de música. El lago de los cisnes, de Tchaikovsky. Tchaikovsky era gay en un momento en que era ilegal en Rusia. Tuvo un matrimonio desastroso que había sido diseñado para evitar habladurías. Acabaría en un intento de suicidio. Sigamos con nuestro tema. Ya que hablamos de diversidad sexual, lo que deberíamos hacer es familiarizarnos con los términos relacionados con ella. La primera discriminación está en el hecho de considerar que todas las personas se identifican con el género asignado al nacer. Es lo que se llama cisnormatividad. Una persona cis se siente mujer si tiene órganos sexuales de mujer y se siente hombre si tiene los órganos sexuales de un hombre. Parémonos un momento a pensar. A la persona recién nacida le asignan el sexo otras personas, quien ha atendido el parto y la familia, en función de los genitales que le observan. Nada puede decir él o la bebé. A partir de ese momento, las convenciones sociales empiezan a condicionar su conducta y se exige que el comportamiento vaya acompañado de las características del sexo biológico. Sin embargo, hay muchas personas que no sienten que su anatomía se adecue a sus experiencias íntimas o personas que, aun identificándose con su anatomía, no están cómodas con las prácticas sexuales que se esperan de ellas. Y es muy difícil para las personas cisnormativas y heterosexuales entenderlo, porque nuestras vivencias van por otros caminos. Lo hemos visto.
La arqueología nos indica que desde el Paleolítico diferenciamos lo que es reproducción, fruto de la relación mujer-hombre, de lo que es relación sexual, donde se combinan otros elementos psicológicos y sociales como deseos, impulsos eróticos, vivencias y prácticas que no tienen que ver con la perpetuación de la especie. Una primera división nos llevaría a separar lo que se entiende por heterosexualidad, es decir, la atracción erótica y o afectiva hacia personas de sexo distinto al identificado como propio, lo que se entiende por homosexualidad, en el que la atracción se siente hacia otras personas del mismo sexo, y por último la bisexualidad, en la que la atracción no discrimina el sexo. De la misma manera, habría que distinguir entre sexo, que se nos asigna al nacer, y género, que se corresponde con los comportamientos culturalmente aceptados como masculino o femenino. Pero ya lo hemos señalado, existe una expresión de género individual por la cual una persona se manifiesta en sociedad y no tiene por qué corresponder con lo que se espera del sexo biológico. Hay un último concepto que conviene tener claro, el de identidad sexual, que puede corresponderse o no con el sexo que nos asignaron en el momento del nacimiento y puede corresponderse o no con el género que se espera que manifestemos públicamente, puesto que la identidad sexual tiene que ver más con la psicología y no con las convenciones sociales. Con esa obsesión por rechazar la existencia de una opción personal frente al sexo, puede que lleve a plantearse si se trata o no de una enfermedad. A estas alturas, la medicina es muy clara, no es una enfermedad. Recurramos a la ciencia. Leeré un extracto de lo que dice la APA, la Asociación Americana de Psicología, que es la organización de referencia en psicología y ya lleva además muchos años diciéndolo. Os leo una parte del texto, hablando de sexo, y os dejo un enlace por si queréis ampliar. A la pregunta ¿qué es la orientación sexual?, la APA contesta: la orientación sexual es una atracción emocional, romántica, sexual o afectiva duradera hacia otros. Se distingue fácilmente de otros componentes de la sexualidad que incluyen sexo biológico, identidad sexual, el sentido psicológico de ser mujer u hombre y el rol social del sexo respecto de las normas culturales de conducta femenina y masculina. La orientación sexual es diferente de la conducta sexual porque se refiere a los sentimientos y al concepto de uno mismo. Las personas pueden o no expresar su orientación sexual en sus conductas. Otra pregunta que contesta la APA es ¿qué hace que una persona tenga una orientación sexual determinada? Existen muchas teorías acerca de los orígenes de la orientación sexual de una persona. La mayoría de los científicos en la actualidad acuerdan que la orientación sexual es más probablemente el resultado de una interacción compleja de factores biológicos, cognitivos y del entorno. En la mayoría de las personas, la orientación sexual se moldea a una edad temprana. Además, hay pruebas importantes recientes que sugieren que la biología, incluidos los factores hormonales, genéticos o innatos, desempeñan un papel importante en la sexualidad de una persona. Otra de las preguntas que contesta la APA ¿es la orientación sexual una elección? No. Los seres humanos no pueden elegir ser gay o heterosexuales. Para la mayoría de las personas, la orientación sexual surge a principios de la adolescencia sin ninguna experiencia sexual previa. ¿Puede la terapia cambiar la orientación sexual? No. Aun cuando la mayoría de los homosexuales viven vidas felices y exitosas, algunas personas homosexuales o bisexuales pueden buscar un cambio en su orientación sexual a través de la terapia, a menudo como resultado de coacción por parte de miembros de su familia o grupos religiosos. La realidad es que la homosexualidad no es una enfermedad, no requiere tratamiento y no puede cambiarse. ¿Qué sucede con las denominadas terapias de conversión?
Algunos terapeutas que siguen la denominada terapia de conversión informan que fueron capaces de cambiar la orientación sexual de sus clientes de homosexual a heterosexual. El examen detallado de estos informes, sin embargo, muestra varios factores que ponen en duda sus afirmaciones. Por ejemplo, muchas de estas afirmaciones provienen de organizaciones con una perspectiva ideológica que condena la homosexualidad. Asimismo, sus afirmaciones están mal documentadas. Por ejemplo, no hay un seguimiento al resultado del tratamiento ni informes al respecto, lo cual sería el estándar para probar la validez de cualquier intervención de salud mental. La Asociación Americana de Psicología está preocupada por dichas terapias y el posible daño a los pacientes. En 1997, el Consejo de Representantes de la Asociación promulgó una resolución que reafirma la oposición de la psicología a la homofobia en el tratamiento y explicó en detalle el derecho de un cliente a un tratamiento imparcial y a la autodeterminación. Cualquier persona que ingresa en terapia para lidiar con problemas de orientación sexual tiene derecho a esperar que dicha terapia se realice en un entorno profesionalmente neutral, sin ningún prejuicio social. Otra de las preguntas que contesta la APA ¿es la homosexualidad una enfermedad mental o un problema emocional? No. Los psicólogos, psiquiatras y otros profesionales de la salud mental concuerdan en que la homosexualidad no es una enfermedad, un trastorno mental ni un problema emocional. ¿Por qué es importante para la sociedad estar mejor concienciada sobre la homosexualidad? La información precisa sobre la homosexualidad resulta especialmente importante para los jóvenes que están apenas descubriendo y buscando entender su sexualidad, ya sea homosexual, bisexual o heterosexual. Los temores de que el acceso a dicha información haga que más personas se vuelvan gay no tienen fundamento. La información sobre la homosexualidad no hace que alguien se vuelva gay ni heterosexual. Vamos a escuchar The March of the Women. Es una canción que Dama Ethel Smith dedicó a su amante, la líder del movimiento sufragista Emmeline Pankhurst. La canción se convirtió en el himno oficial del activismo sufragista en todo el mundo. La vamos a escuchar. Storm
Resumamos lo visto. Una persona nace y se le asigna un sexo de acuerdo con las características físicas. A medida que crece, va identificándose con un sexo que puede o no corresponder con el que le fue asignado al nacer. Por lo tanto, puede decidir expresar públicamente su conformidad o no con esa asignación. Quizás ahora nos vendría bien identificar cada una de las letras que componen el anagrama LGTBIQA+, para entender toda la diversidad que se esconde tras ellas. Antes de definir cada una por separado, conviene saber que cualquier persona cuya identidad de género no se ajusta exclusivamente a la condición de hombre o mujer se encuadraría en la categoría amplia de no binaria, transexual o trans. Esto es, cualquier persona que se perciba a sí misma como distinta al sexo biológico asignado al nacer se podría autodefinir como no binaria, transexual o trans, sin entrar en especificaciones. Vamos a las letras. La L indica lesbiana y se refiere a la mujer o persona que se percibe como mujer que siente atracción por otra mujer o persona que se percibe como mujer. G de gay. Al igual que en el caso anterior, se refiere al hombre o persona que se percibe como hombre que siente atracción por otro hombre o persona que se percibe como tal. T de trans, que ya hemos visto que puede referirse a cualquier persona que no se identifica con el sexo de nacimiento. También es trans la persona que, no identificada con su sexo de nacimiento, decida transformar su cuerpo para adecuarlo a su propia identidad sexual. B de bisexual, que es la persona que siente atracción por personas de cualquier género. Y de intersexual, o personas que al nacer tienen características que no se ajustan a la noción de binaria, con variaciones en cromosomas, hormonas, órganos reproductivos o genitales. Q de queer, en sentido amplio, cualquier persona que rompe con la norma binaria o cis heteronormativa. A de asexual, o persona que no siente deseo o atracción sexual hacia otras personas, aunque pueden sentir atracción romántica, afectiva o intelectual por ellas. Por último, el signo más o plus, por su denominación en inglés, hace referencia a todas aquellas personas no cis heteronormativas que no estén incluidas en las categorías anteriores. La pregunta que surge es si se trata de una predisposición natural de todas estas alternativas a la norma y si la evidencia científica así lo certifica. A pesar de los desafíos que presenta una investigación de este tipo, la evidencia existente demuestra que existen condicionantes biológicos importantes en el desarrollo de la identidad y la orientación sexual. Es decir, se nace condicionado. Descartado, pues, que la orientación sexual sea una enfermedad, que por eso no es contagiosa y que nadie nos puede convencer en nuestras inclinaciones sexuales, puesto que nacemos con la predisposición, cabría preguntarse qué tan raras son las personas LGTBIQA+, qué tal de numeroso es el colectivo. Es difícil obtener estadísticas precisas, dado que en muchos países la diversidad sexual está penalizada. Una encuesta realizada por la empresa de servicios Ipsos a 18.500 personas entre 18 y 74 años en 24 países daba un porcentaje medio del 9% de personas que se declaraban pertenecientes al colectivo LGTB+. En España se declaraban el 11%. Por tenerlo más claro, sobre una población aproximada de 35 millones de personas entre los 18 y los 74 años, calculando ese 11%, nos daría que casi 4 millones de personas que viven en España se incluyen en las categorías del colectivo LGTB+. Son cifras que merecen una reflexión sobre lo indicado por la OMS. Las enfermedades y problemas de salud que algunas personas LGTBIQ+ experimentan son consecuencias de la discriminación, el estigma y el rechazo social, y no de su orientación o identidad sexual. A este respecto, la ONU creó en 2016 el mandato de un experto en derechos humanos que ha sido renovado el pasado mes de julio.
que se dedica especialmente a abordar la violencia y la discriminación contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, LGTB y de género diverso. Voy a volver a lo que dice la OMS. Las enfermedades y problemas de salud que algunas personas LGTBIQ+ experimentan son consecuencia de la discriminación, el estigma y el rechazo social, y no de su orientación o identidad sexual. Y voy a recordar también lo que dice la APA, reconociendo que existen terapias de conversión que vienen a ser consecuencia del rechazo social ejercido sobre las disidencias sexuales. A pesar de todo lo dicho y de que la legislación española prohíbe la práctica de métodos, programas y terapias de aversión, conversión o contracondicionamiento en cualquier forma destinados a modificar la orientación o identidad sexual o la expresión de género de las personas, incluso si cuentan con el consentimiento de la persona interesada o de su representante legal, lo he leído textualmente. A pesar de eso, el pasado mes de enero, el Ministerio de Igualdad publicaba la apertura de un expediente para investigar la denuncia trasladada por la Asociación Española contra las Terapias de Conversión, en la que expone que en varias diócesis españolas se están impartiendo cursos y talleres de conversión sexual para personas LGTBI+. Las diócesis denunciadas por la Asociación contra las Terapias de Conversión No es Terapia son Madrid, Barcelona, Alcalá de Henares, Sigüenza, Guadalajara, Getafe, Valencia y Málaga. ¿Cómo es posible que, sabiéndose que no se trata de una enfermedad y disponiendo de leyes que las prohíben, se estén realizando estas pseudoterapias llamadas de conversión? Recordemos que estas terapias incluyen tratamientos quirúrgicos, correctores, hormonales y otros como el electrochoque. No podemos pararnos en buscar respuesta a todas las preguntas que surgen a estas alturas del programa. Parece, no obstante, que una parte de los problemas sociales suscitados por la convivencia de diversas identidades sexuales vengan de que han sido consideradas una enfermedad. Entonces, ¿cómo surge la idea de que estas manifestaciones de la diversidad sexual sean una enfermedad? Vamos a hacer un breve recorrido histórico. Dependiendo de culturas, religiones y épocas, la diversidad sexual ha sido reprimida o tolerada en distintos grados. Ahora nos centraremos en un pasado más próximo, en el siglo XIX. Estamos en Alemania. En ese momento había reinos como Hannover o Baviera que habían aceptado el código napoleónico y despenalizaban la homosexualidad. Por contra, en muchos otros era perseguida. Es fácil entender que esa diferencia legal llevara opiniones a favor y en contra. En ese ambiente, el abogado y juez Karl-Heinrich Ulrich dejó su puesto ante el riesgo de ser denunciado y decidió, en 1862, comunicar a su familia y amigos que era un Urmin. Urmin era el término con el que se conocía históricamente a los homosexuales. Comenzó a escribir primero bajo seudónimo y después con su propio nombre e inició una campaña en defensa de los derechos de los homosexuales. En una carta de 1868, parece que dirigida a Ulrich, aunque no he podido confirmarlo, el escritor austriaco Karl Maria Kersbeny recomendaba una serie de términos que reemplazaran a los de pederasta o sodomita, que se utilizaban en sentido peyorativo. Bueno, lo sorprendente es que aún se sigan utilizando como tales. Estos términos que proponía Kersbeny fueron homosexual y heterosexual, que ya serían utilizados en adelante. También habló de bisexualidad. Los escritos de Ulrich también llevaron a interesarse por la homosexualidad al psiquiatra alemán Richard von Krafft-Ebing, quien apoyaba la despenalización con el argumento científico de que los homosexuales no eran responsables de su malformación, entre comillas, y que la homosexualidad no era contagiosa. En su libro Psicopatía sexual, publicado en 1886,
definió la homosexualidad como una enfermedad nerviosa hereditaria. Hay muchos casos documentados en su libro. Recordaremos algunos. Un individuo que, asignado como varón al nacer, disfrutaba vistiéndose, leo literalmente, disfrutaba vistiéndose, actuando y haciendo cosas típicamente asociadas con la vida femenina. También había personas asignadas mujer al nacer que se consideraban hombres, preferían ocupaciones, vestimenta, actividades y compromisos masculinos. Otros individuos mostraban disforia corporal, es decir, disgusto y tristeza por el sexo asignado al nacer. A pesar de que Krafft-Ebing resaltaba el carácter innato de la homosexualidad, como hemos visto, el hecho de considerarla como enfermedad abría la posibilidad de curarla. Si se entendía que era una enfermedad, habría que intentar encontrar una terapia. Se multiplicó el interés de la psiquiatría por el origen y tratamiento de la homosexualidad y ya desde el principio presentaba controversia. Mencionaremos algunos psiquiatras coetáneos cuyas teorías nos dan una idea de cómo evolucionaba su estudio y de cómo se posicionaban frente a la consideración de la homosexualidad como enfermedad. El sexólogo inglés Havelock Ellis publicaría junto al escritor John Addington Symonds en 1896 el primer texto médico en inglés sobre sexualidad, donde trataba la homosexualidad de un modo objetivo, no creyendo que fuera enfermedad, ni que fuera inmoral o un delito. Un segundo nombre es el del fisiólogo austriaco, experto en endocrinología, Eugen Steinach. Steinach desempeñó un papel fundamental en el descubrimiento de la relación de las hormonas sexuales, estrógeno y testosterona, y los rasgos físicos humanos. Tendría gran influencia en las denominadas cirugía de asignación de género y terapia de reemplazo hormonal. Y aunque no viene ahora al caso, sus investigaciones se relacionaron con el rejuvenecimiento, iniciándose ya en la época, todo un negocio que llevaría, por ejemplo, al cirujano Sergei Voronov a poner de moda insertar glándulas de mono para alargar la juventud e incluso combatir la demencia senil. Todo resultó ser falso, pero nos viene a recordar esa lucha contra natura que nos empeñamos en tener. Steinach trabajó con el sexólogo alemán Magnus Hirschfeld, uno de los más influyentes del siglo XX, que defendía la homosexualidad como una expresión natural que se daba en todas las culturas y creía que había una conexión, además creía que tenía una conexión entre los derechos de homosexuales y del feminismo. No podía faltar una mención a Sigmund Freud, muy influyente en la cultura occidental y aún sometido a estudios y críticas. Investigador de la sexualidad humana, consideraba que la homosexualidad era una particular expresión de una sexualidad en la que intervenían factores biológicos, sociales y psicológicos. Hay que repetir, al igual que afirma la investigación actual, todos estos investigadores pioneros coincidían en el carácter natural de la homosexualidad. Hay que destacar que también en esa época se realizó la primera operación transgénero documentada. El caso nos lleva una vez más a plantearnos qué derecho tenemos a exigir que cualquier diversidad sexual deba ser corregida. Vale la pena que nos detengamos en este caso, aunque resulte un poco penoso. Rudolf Richter nació varón y aunque hay muchos datos, parece que ya manifestaba feminidad desde temprana edad. Según los archivos médicos, ya intentó extirparse el pene a los 6 años. En la edad adulta cambió su nombre por Dora Richter y se trasladó a Berlín, donde su doble vida le llevó a ser arrestada repetidamente por usar vestidos en público y fue obligada a cumplir condenas en prisiones para hombres. En 1920, después de uno de esos arrestos, un juez empático la entregó al cuidado de Magnus Hirschfeld, que ya se ha mencionado antes. Hirschfeld le proporcionó empleo en el Instituto de Investigación Sexual para la Salud Queer y Transgénero, ubicado en Berlín.
Dora formó parte del grupo de mujeres trans en el que también estaban incluidas la pintora Toni Ebel y la actriz Charlotte Charlak. Todas ellas se sometieron a cirugía transgénero. Dora, por su parte, se sometió a la extirpación quirúrgica de testículos en 1922 y en 1931 a la extirpación de pene y vaginoplastia feminizante. De calvarios sufridos por homosexuales como esto, cuya expresión de género se entendía como una provocación, tenemos muchos ejemplos en España. Considerada la homosexualidad como un delito incluido en la Ley de Vagos y Maleantes de 1954, fue perseguida por el franquismo, que consideraba a determinados individuos como invertidos, como instigadores de delitos. Incluida en la Ley de 1970 de peligrosidad, fue finalmente despenalizada en 1978, aunque no se reconocería un estatus igualitario hasta la reciente Ley de 2023 de igualdad de personas trans y derechos de las personas LGTBI. Os cito un extracto de las conclusiones de un artículo del profesor de la Universidad del País Vasco, Abel Díaz, publicado en Cuadernos de Historia Contemporánea en 2019. El título del artículo, cuyo enlace también os dejo en el archivo, es Los invertidos, homosexualidades y género en el primer franquismo. Voy con la cita. Los hombres cuyas acciones desafiaban la necesaria correspondencia entre un sexo biológico asignado y una performance de género fueron estigmatizados por los discursos normativos y penados por la ley. La homosexualidad no representó en sí misma la amenaza al orden social que cabía esperar, sino que resultó ser más o menos tolerada si aquel que la practicaba respetaba los límites de la masculinidad normativa y especialmente cumplía con la función del matrimonio. Quien sí vino a representar una amenaza fue aquel que desafiaba el orden afeminándose, más aún si lo hacía de forma pública y notoria, algo que en las fuentes analizadas representaba el mayor signo de quebrantamiento jurídico, médico y moral. Y termino con la cita. El régimen franquista no inventó a los invertidos. Lo que hizo fue traducir médica y jurídicamente determinadas conductas con la intención de crear un sujeto peligroso social, a través de la producción del homosexual afeminado como un cuerpo aberrante que no debía existir. En estos años fueron operativas al menos dos nociones de homosexualidad. Cabría hablar así de homosexualidades. Una tolerable y otra totalmente inaceptable. Las prácticas sexuales con individuos del mismo sexo solo fueron problematizadas si se adoptaba un rol pasivo en ellas. Hubo psiquiatras que potenciaron estas ideas y que aplicaron severas terapias. Sin duda hay que destacar a Juan José López Ibor, que en los años 60 practicó lobotomías y terapias de electrochoque para curar la homosexualidad en un chalet que utilizaba como clínica, donde trataba a los pacientes sin su consentimiento o el de su familia. Terminaremos esta parte con una canción de 1971 de la cantante lesbiana Maritrini, Yo no soy esa, que fue una canción reivindicativa en época de censura. Se contraponía al Yo soy esa de los Quintero, León y Quiroga, que han cantado en los años 50 Juanita Reina y más actualmente Rocío Jurado o Isabel Pantoja. Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona. Esa niña sí, no, esa no soy yo. Yo no soy esa que tú te creías, la paloma blanca que te baila el agua, que ríe por nada, diciendo sí a todo. Esa niña sí, no, esa no soy yo. No podrás presumir jamás de haber jugado
soy esa que se acobarda frente a una borrasca, luchando entre olas, encuentra la playa. Esa niña sí, no, esa no soy yo. Pero si buscas tan solo aventuras, amigo, pon guardia a toda tu casa. Yo no soy esa que pierde esperanzas, piénsalo ya, no. Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona. Esa niña sí, no, esa no soy yo. 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 A estas alturas del programa convendría echar un vistazo a la naturaleza, a ver qué nos dicen las ciencias naturales de los otros seres vivos que nos acompañan en el planeta Tierra. ¿Difieren nuestros comportamientos sexuales de plantas y animales? Cuando se habla de biodiversidad, casi nunca pensamos que también las personas formamos parte de esa diversidad biológica. Veremos algunos ejemplos. Algunas plantas, como la palmera datilera, el aguacate o la morera, cuentan con individuos machos e individuos hembras. Otras poseen en el mismo ejemplar flores masculinas y flores femeninas. El maíz, el almendro o la encina pertenecen a este grupo. Finalmente, otras, las hermafroditas, cuentan con flores que son a la vez masculinas y femeninas, por ejemplo, el tomate, el pimiento o el manzano. Tampoco los animales se quedan atrás en variedad para desarrollarse en la naturaleza y establecer sistemas diferentes de producción. Los zorros forman una familia, digamos, tradicional, son monógamos y los padres se encargan de mantener a toda la familia durante la crianza. Entre las hormigas lo que domina es la poligamia. Una reina se aparea con distintos zánganos. Por su parte, los elefantes forman sociedades matriarcales en las que las crías son cuidadas en común. Son adoptadas por toda la manada que dirigen las hembras. Entre los pingüinos emperador es la hembra, una vez ha puesto el huevo, la que se encarga de buscar comida mientras el macho lo incuba. Las hembras de los peces payaso solo permiten que un macho concreto fecunde sus huevos. Si las hembras mueren, el macho se convierte en hembra y ocupa su lugar. Son hermafroditas, tienen ambos sexos. También son hermafroditas las estrellas de mar, lo que les permite reproducirse por vía sexual sin depender de otra estrella. Por si acaso, se pueden reproducir por partición, se regeneran también a partir de un trozo de sí mismas. También polígamas, las hembras emús, aves semejantes a los avestruces, abandonan los huevos a cargo del macho, quien se encargará de incubarlos y criarlos. En las ballenas, los machos luchan por las hembras. Sin embargo, entre algunos antílopes son las hembras las que luchan por los machos. Aún más, los caballitos de mar son los que dan luz a sus crías. Las hembras depositan los huevos sin fecundar en una bolsa en la cola de los machos. Son ellos los que se quedan embarazados. Podríamos continuar con muchos ejemplos de esta extraordinaria diversidad, pero me hago dos preguntas sencillas. Si la celebramos en los animales y las plantas, ¿por qué no aceptamos la diversidad entre nuestros congéneres, entre nuestra especie humana? Los animales no tienen nuestra inteligencia, se aceptan sin discriminación. ¿Por qué la humanidad inteligente y civilizada es capaz de despreciar y ejercer violencia sobre otras personas porque las considera distintas? Os dejo con la música de Camille Saint-Saëns y su Carnaval de los Animales. En concreto, con el 13º movimiento dedicado al cisne. Por cierto, se estima que una cuarta parte de todas las parejas de cisnes negros son de machos. Roban nidos o forman tríos temporales para obtener huevos, ahuyentando a la hembra después de que ella pone los huevos.
Os dejo con la música de Camille Saint-Saëns. Nos reencontramos el próximo lunes a las 6 de la tarde o en cualquier momento por los canales de ebooks o YouTube de Radio Buñol. Espero que la próxima edición sea menos accidentada de la de hoy. Aquí haremos otra parada musical para finalizar. Se trata del Adagietto de la Quinta Sinfonía de Gustav Mahler. Mahler no era homosexual, pero esta música evocaba la homosexualidad para toda una generación. Formó parte de la banda sonora de la película Muerte en Venecia de Luchino Visconti. Este sí, homosexual. La historia narrada en la película es el enamoramiento de su protagonista, un compositor alemán de mediana edad, por un adolescente polaco durante una estancia en Venecia. La película está basada en la novela del mismo nombre de Thomas Mann, quien en sus diarios declaraba su atracción por los hombres, aunque estaba casado y nunca se le conocieron amantes. Por último, el director de la interpretación que vamos a escuchar es Leonard Bernstein, que también era manifiestamente homosexual. Escucharemos a Gustav Mahler.